Hace 72 horas. Algo comenzó a cambiar en silencio, casi imperceptible para quienes caminan apresurados por las calles, pero imposible de ignorar para quienes saben observar las señales. En una ciudad de Colombia, donde la rutina siempre ha estado marcada por bocinas, comercios abiertos y gente yendo y viniendo, un detalle fuera de lugar empezó a llamar la atención. Primero fue un vídeo corto, mal grabado, tembloroso, publicado por un residente anónimo. Luego, relatos aislados. Después, un patrón. Y entonces, el nombre que muchos juraron no volver a escuchar jamás regresó con una fuerza inquietante. Baba Vanga. Durante décadas, sus profecías fueron tratadas como mitos, exageraciones o simples coincidencias bien contadas. Pero ahora, 72 horas después del primer acontecimiento extraño registrado en esa ciudad colombiana, las preguntas que nadie quiere hacer están finalmente saliendo a la superficie. ¿Y si no es coincidencia? ¿Y si lo que está ocurriendo ahora ya había sido anunciado hace décadas? Lo más inquietante es que nada comenzó con explosiones, sirenas ni caos inmediato. Al contrario, comenzó con silencio. Personas relatando una sensación extraña al despertar, como si el aire estuviera más pesado. Comerciantes afirmando que los clientes simplemente dejaron de entrar en ciertas calles sin poder explicar el motivo. Conductores desviándose de rutas habituales, guiados por un impulso difícil de definir. Pequeños apagones localizados, no registrados oficialmente, pero comentados en grupos privados. Y entonces, alguien hizo la conexión que lo cambió todo. Una frase antigua atribuida a Baba Vanga empezó a circular nuevamente, traducida, reinterpretada, debatida. Una frase que hablaba de una ciudad en América Latina, rodeada de montañas, donde la advertencia llegaría sin ruido y el mundo solo se daría cuenta cuando ya fuera demasiado tarde. A partir de ese momento, la narrativa cambió. Lo que antes parecía solo una secuencia de hechos extraños pasó a verse como un posible cumplimiento profético. Las personas comenzaron a revisitar entrevistas antiguas, libros olvidados, anotaciones hechas por seguidores cercanos a Baba Vanga. Y cuanto más se investigaba, más detalles perturbadores surgían. La profecía no hablaba de destrucción inmediata, sino de un proceso, un inicio discreto, una señal ignorada, una segunda señal cuestionada, y una tercera que lo confirmaría todo. Según esta interpretación, la tercera señal habría ocurrido hace exactamente 72 horas. Habitantes de la ciudad comenzaron a relatar algo aún más difícil de explicar: sueños repetitivos. Personas que nunca se habían visto describiendo las mismas imágenes al despertar. Calles vacías bajo un cielo extraño. Un sonido grave y distante, como un trueno que nunca llega. Un reloj detenido en un horario específico. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero cuando decenas de testimonios comenzaron a surgir con detalles similares, la inquietud se transformó en un miedo silencioso. Nadie quería ser el primero en decir en voz alta que algo grande estaba ocurriendo, pero todos lo estaban pensando. El detalle más controvertido salió a la luz cuando un investigador independiente, conocido por analizar supuestas profecías antiguas, señaló que Baba Vanga habría mencionado no solo el lugar, sino también el tiempo exacto entre el inicio de la señal y la reacción global. 3 días, 72 horas. El tiempo que, según ella, le tomaría al mundo empezar finalmente a prestar atención. Y ahora, ese plazo se había cumplido. No como una alarma estridente, sino como un susurro que se propaga demasiado rápido para ser contenido. En las redes sociales locales, publicaciones comenzaron a desaparecer. Vídeos eliminados. Cuentas privadas de la nada. Personas afirmando que intentaron compartir imágenes extrañas del cielo en ciertos horarios y simplemente no pudieron. Otros dijeron que sus teléfonos se reiniciaron solos al intentar grabar. Oficialmente, ninguna autoridad confirmó nada. Ningún comunicado. Ninguna explicación. Y ese silencio institucional solo aumentó la sensación de que algo estaba siendo observado, monitoreado, como mínimo, ignorado deliberadamente. La historia cobró aún más fuerza cuando un audio antiguo, supuestamente grabado décadas atrás por alguien cercano a Baba Vanga, volvió a circular. En él, una voz envejecida decía que cuando la ciudad despierte diferente, pero finja que está igual, el reloj ya habrá comenzado a contar para todos. Esa frase, considerada enigmática durante años, ahora parecía inquietantemente específica. La ciudad despertó diferente. La gente lo sintió. Pero la vida continuó. Las escuelas abrieron. Las tiendas funcionaron. Los autobuses circularon. Como si nada estuviera fuera de lugar. Exactamente como la profecía lo describía.
Algunos habitantes decidieron abandonar la ciudad, no por pánico declarado, sino por intuición. Algo me dijo que me fuera, relató una mujer en un comentario que se volvió viral antes de ser eliminado. Otros prefirieron quedarse, observando, esperando. Y mientras tanto, fuera de Colombia, la gente empezó a prestar atención. Creadores de contenido, investigadores de lo oculto, curiosos y escépticos comenzaron a seguir cada pequeño testimonio. El nombre de la ciudad empezó a aparecer en búsquedas globales. Y con eso llegó el miedo colectivo. Si esto es solo el comienzo, ¿qué viene después? Según interpretaciones de la profecía, después del tercer día habría división. Personas que se burlarían, personas que creerían, y personas que se arrepentirían de no haber prestado atención antes. Baba Vanga habría dicho que el verdadero impacto no sería visible de inmediato, sino que se sentiría poco a poco como grietas invisibles formándose antes del colapso. Y tal vez eso es lo que hace todo aún más perturbador. Porque hasta ahora no ha habido un solo evento que pueda señalarse como prueba definitiva. Solo señales dispersas, patrones sutiles, un malestar colectivo difícil de explicar. Y ahora, exactamente en este momento en que estás escuchando esto, la pregunta más importante debe hacerse. ¿Estamos presenciando el inicio de algo que fue previsto hace décadas? ¿O solo estamos proyectando miedo sobre coincidencias bien encajadas? Porque si la profecía es correcta, la siguiente etapa no será anunciada. Simplemente ocurrirá. Y cuando ocurra, ya no habrá espacio para la duda, solo para la reacción. Antes de continuar, necesito saber algo de ti. ¿Crees que las profecías pueden cumplirse de forma silenciosa, sin espectáculo? ¿O piensas que todo esto no es más que una interpretación exagerada? Deja tu comentario ahora, porque lo que viene a continuación puede cambiar completamente la forma en que ves lo que está ocurriendo en esta ciudad colombiana y tal vez en el mundo entero. Suscríbete al canal, deja tu like, porque en la próxima parte vamos a entrar en los detalles más específicos de la profecía, aquellos de los que casi nadie habla y que están empezando a encajar de una manera inquietante. Después de que se cumplieron las 72 horas, algo cambió en la percepción colectiva. No fue un evento visible, no hubo un anuncio oficial ni una confirmación pública, pero la sensación de antes y después comenzó a instalarse entre quienes vivían allí. Personas que jamás habían oído hablar de Baba Vanga empezaron a escuchar su nombre en conversaciones aleatorias, en audios reenviados, en mensajes que llegaban sin contexto claro. Y lo más extraño es que muchos afirmaban no recordar quién había sido la primera persona en mencionarla. El nombre simplemente apareció, como si siempre hubiera estado allí, esperando el momento exacto para volver. En antiguos registros atribuidos a Baba Vanga, existe una advertencia que durante años fue ignorada por parecer demasiado vaga. Ella hablaba de una ciudad despierta, una ciudad que no dormiría de la misma forma después de una señal invisible. No hablaba de destrucción física inmediata, sino de un quiebre interno, un cambio en la forma en que las personas percibirían su entorno. Y eso encajaba demasiado bien con lo que estaba ocurriendo ahora. Habitantes relataban que los sonidos cotidianos parecían diferentes, como si algo estuviera ligeramente desafinado. El canto de los pájaros, el ruido del tráfico, incluso las voces humanas. Nada era claramente anormal, pero todo parecía fuera de lugar al mismo tiempo. Uno de los elementos más perturbadores comenzó a surgir cuando se analizaron los horarios. Muchas personas afirmaban sentir una incomodidad intensa, siempre a la misma hora de la madrugada. No se conocían entre sí, vivían en barrios distintos, pero coincidían en el momento exacto, unos minutos antes del amanecer. Algunos despertaban bruscamente, otros no conseguían dormir. Al revisar antiguos textos atribuidos a Baba Vanga, investigadores señalaron una frase inquietante. El aviso final no vendrá de noche ni de día, sino en el borde entre ambos. Esa línea, durante décadas interpretada como algo simbólico, ahora parecía adquirir un significado literal. Mientras tanto, las autoridades mantenían una postura completamente neutral. No negaban, no confirmaban, simplemente seguían como si nada estuviera ocurriendo. Y para muchos, ese silencio era más aterrador que cualquier comunicado alarmista. Porque en otras ocasiones, cuando rumores se extendían sin fundamento, la respuesta oficial solía ser rápida. Esta vez, no. Era como si nadie quisiera ser el primero en mencionar el elefante en la habitación. Y esa ausencia de reacción alimentaba aún más las teorías, los miedos y las conexiones con la profecía. Otro punto clave comenzó a discutirse con más fuerza, la idea de que la profecía no hablaba solo de esa ciudad, sino de un punto de activación. Según algunas interpretaciones,
Baba Vanga habría dicho que cuando en primer lugar recuerde, los demás comenzarán a sentir. Esto llevó a que personas en otras regiones de Colombia y luego en otros países de América Latina empezaran a compartir experiencias similares. Sensaciones de déjà vu, fallas eléctricas breves, sueños repetidos con imágenes de agua, montañas y una luz que no quemaba, pero cegaba. ¿Era sugestión colectiva o el inicio de algo más amplio? El miedo no se manifestaba como pánico, sino como una inquietud persistente. La gente seguía trabajando, estudiando, cumpliendo rutinas, pero con una pregunta constante en el fondo de la mente. ¿Y si esto es real? ¿Y si estamos ignorando algo importante solo porque no encaja en nuestra lógica cotidiana? Baba Vanga siempre fue conocida por advertir que las mayores tragedias no llegarían con estruendo, sino con negación. Y esa frase empezó a circular con fuerza, generando un eco incómodo entre quienes preferían no pensar demasiado en el tema. En ciertos barrios, vecinos comenzaron a organizar encuentros informales para compartir lo que estaban sintiendo. No hablaban de profecías al principio, hablaban de sensaciones. Pero inevitablemente, el tema surgía. Alguien mencionaba a Baba Vanga, otro recordaba una frase, otro conectaba con lo que había leído o escuchado. Y cada encuentro terminaba con el mismo silencio pesado, como si todos supieran que estaban tocando algo que no comprendían del todo. Lo más inquietante llegó cuando se rescató un fragmento menos conocido de las supuestas predicciones. En él, se mencionaba que muchas personas se sentirían observadas, no por algo visible, sino por una presencia que no necesitaba mostrarse. Y exactamente eso era lo que algunos empezaron a describir. La sensación de estar siendo mirado sin poder señalar desde dónde. No como paranoia extrema, sino como una intuición persistente, difícil de sacudir. A estas alturas, la pregunta ya no era si la profecía estaba comenzando a cumplirse, sino que parte de ella estábamos viviendo. Porque según los estudiosos del tema, lo más peligroso no era el inicio, sino la fase siguiente. Baba Vanga habría advertido que después del reconocimiento vendría la confusión, un periodo en el que nadie sabría exactamente qué creer, en el que la verdad y la mentira se mezclarían de tal forma que distinguirlas sería casi imposible. Y muchos creen que estamos entrando justo en ese momento ahora. Y aquí es donde todo se vuelve aún más delicado. Porque si esta interpretación es correcta, entonces el siguiente paso no depende de fuerzas externas, sino de las decisiones humanas. Ignorar, burlarse, observar o prepararse. La profecía no decía que debía hacerse, solo advertía que habría consecuencias para cada elección. Y eso coloca una responsabilidad inquietante sobre todos nosotros, incluso sobre quienes están escuchando esto ahora mismo. Dime algo en los comentarios, porque esto es importante. ¿Crees que estamos exagerando señales que siempre existieron, o sientes que algo realmente está cambiando? ¿Has notado algo extraño en tu entorno en los últimos días? Lee los comentarios, comparte tu experiencia, porque muchas veces las respuestas no vienen de arriba, sino de quienes están viviendo el proceso. Dale like, suscríbete, porque en la próxima parte vamos a entrar en la fase más oscura de la profecía, aquella que casi nunca se menciona, y que, según algunos, ya habría comenzado. A medida que los días avanzaban después de las 72 horas, la sensación de normalidad comenzó a fracturarse lentamente, no de forma abrupta, sino como una grieta casi invisible que se expande por debajo de una superficie aparentemente intacta. Las personas ya no hablaban del tema solo en voz baja, ahora lo hacían con cautela, mirando alrededor antes de mencionar el nombre de Baba Vanga, como si pronunciarlo en voz alta pudiera traer algo indeseado. Y lo más inquietante era que nadie podía explicar por qué sentía esa necesidad de precaución. Simplemente estaba allí. En antiguos testimonios recopilados por seguidores cercanos a Baba Vanga, existe una advertencia específica sobre este momento. Ella hablaba de un periodo en el que la gente sentirá que algo se aproxima, pero no sabrá desde dónde. Ese estado de anticipación constante comenzó a manifestarse de forma clara en la ciudad. Personas reportaban dificultad para concentrarse, una sensación de urgencia sin motivo aparente, como si el tiempo estuviera acelerándose sin que el reloj lo demostrara. Otros afirmaban que los días parecían más cortos, aunque las horas seguían marcando lo mismo. Uno de los elementos que más inquietud generó fue el comportamiento de los animales. Mascotas inquietas sin causa aparente, perros que se negaban a salir a ciertas horas, aves que desaparecieron de zonas donde siempre habían estado presentes. Para muchos, esto fue el punto de quiebre emocional, porque los animales, según se cree, perciben cosas que los humanos no pueden. Y Baba Vanga mencionó algo similar en una de sus frases menos conocidas,
cuando dijo que antes de que el hombre entienda, la naturaleza ya habrá reaccionado. Mientras tanto, comenzaron a surgir contradicciones. Algunos medios locales intentaron ridiculizar el tema, presentándolo como histeria colectiva o teorías conspirativas sin fundamento, pero al mismo tiempo evitaban profundizar demasiado. No investigaban a fondo, no entrevistaban a las personas más afectadas. Esa actitud ambigua solo aumentó la desconfianza, porque si no había nada que temer, ¿por qué no abordar el tema con claridad? Esa pregunta empezó a repetirse en la mente de muchos. En paralelo, investigadores independientes rescataron otra parte inquietante de la profecía. Baba Vanga habría advertido que, en esta fase, surgirían mensajes contradictorios. Voces diciendo que todo estaba bien, otras afirmando que algo grave estaba por ocurrir, y la confusión sería tan grande que las personas no sabrían en quién confiar. Exactamente lo que estaba pasando. Cada nueva información parecía desmentir la anterior. Cada explicación dejaba más dudas que certezas. La ciudad seguía funcionando, pero algo había cambiado en el comportamiento colectivo. Las calles parecían más silenciosas, incluso en horarios de pico. La gente caminaba más rápido, evitaba miradas prolongadas, como si todos estuviesen compartiendo un secreto incómodo que nadie quería verbalizar. Algunos comenzaron a hacer preparativos discretos. No hablaban de huir, hablaban de estar listos, sin saber exactamente para qué. Lo más perturbador llegó cuando varios relatos comenzaron a coincidir en un mismo detalle. Personas que afirmaban haber sentido, por breves segundos, una desconexión total, como si el entorno tuviese apagado momentáneamente. No era un desmayo, no era un apagón físico, era una sensación interna, difícil de describir. Y al revisar textos atribuidos a Baba Vanga, una frase volvió a llamar la atención. Habrá un instante en el que muchos sentirán que el mundo paró de respirar. Esa línea, ignorada durante años por parecer exagerada, ahora adquiría un peso inquietante. A partir de ese punto, el miedo dejó de ser externo y se volvió interno. Ya no se trataba de lo que podía pasar, sino de lo que ya estaba haciendo sentido. Y eso es mucho más difícil de combatir, porque no hay pruebas concretas que se puedan mostrar, solo experiencias personales que, curiosamente, empezaban a coincidir entre sí. Demasiadas coincidencias para ser ignoradas, pocas pruebas para ser confirmadas. Baba Vanga siempre afirmó que la parte más peligrosa de una profecía no era el evento final, sino el periodo anterior, cuando las personas aún tienen la ilusión de control. Y tal vez sea exactamente ahí donde nos encontramos ahora, en un punto intermedio donde algo ya comenzó, pero aún no se manifiesta por completo. Un momento de elección silenciosa. Y aquí surge una pregunta que no puede ser ignorada. ¿Qué hacemos cuando sentimos que algo está cambiando, pero no sabemos exactamente qué? Fingimos que no está pasando nada. Nos burlamos o prestamos atención, porque, según la profecía, este es el momento en el que muchos se equivocan, no por falta de información, sino por exceso de confianza. Antes de seguir, quiero que hagas algo simples. Piensa en los últimos días. ¿Sentiste algo diferente? Un cansancio extraño, una inquietud sin motivo, una sensación de que el tiempo está pasando más rápido. No descartes eso inmediatamente. Lee los comentarios. Comparte lo que sentiste, porque muchas personas están empezando a percibir que no están solas. Dale like. Suscríbete, porque en la próxima parte vamos a hablar del punto que Baba Vanga describió como el más peligroso de todos, el momento en el que ya no habrá vuelta atrás